la única opción de respuesta que nos está estableciendo para este caso. A lo mejor no me dice de qué va la obra, como lo hace el inciso A, por ejemplo, eh, y que muchos todavía llegaron a considerar que la respuesta para esta pregunta era este inciso A. Entonces, ojo, les reitero, sí es común que la reseña presente algún segmento sintético o de resumen en cuanto a aquello de lo que va la obra de forma concreta, pero lo que eso puede estar presente o puede no estar presente, el resumen. Lo que no puede faltar definitivamente, llegamos a decir, es eh, el aspecto de los juicios de valor, ¿no? El aspecto valorativo o el aspecto de la crítica. Ya antes, algunos de ustedes habían comentado, más bien, coronel, pues yo diría todo lo contrario, ¿no? Lo que definitivamente no puede faltar en la reseña, perdón, es el aspecto de la crítica. Y por crítica entendamos, pues esta idea de decir qué pareció la obra, ¿no? Justo específicamente, ¿vale? O sea, qué nos pareció en el sentido de, eh, pero ojo, es que también a lo mejor no, a lo mejor ella se refería a que tendría que ser como un aspecto muy evidente o muy claro, muy concreto, muy transparente en el sentido de decir me gustó, no me gustó, pero ya sabemos que no se trata de eso nada más, ¿no? Ya sabemos que de pronto podemos observar aspectos críticos y hay que tratar como de identificar estos elementos de juicios de valor cuando se nos dice que las actuaciones fueron excelentes, que la secuencia narrativa resultó interesante. Estos aspectos también son críticos, ¿no? También son críticas o también son juicios de valor. Entonces, aunque no me diga de forma explícita si es una buena obra o es una mala obra o lo que sea que se esté reseñando, sí debemos identificar dentro de estos aspectos, estos juicios de valor o críticos, bajo estas fórmulas un poquito más ocultas o bajo estas formas un poquito menos evidentes, que siguen siendo eso, ¿no? Entonces, perdón, eso es lo importante definitivamente con respecto a ello. Yo lo que les quería hacer notar más bien, porque algunos de sus compañeros estaban comentando, es que la reseña siempre debe decirnos el nombre del autor y de la obra. Y se acuerdan que les dije, idealmente sí, ¿no? Idealmente si voy a escribir una reseña tendría que decir qué obra estoy reseñando y quién es el autor a grandes rasgos, ¿no? Obviamente enfocándonos en la obra. Pero en esta opción de respuesta, que es la respuesta correcta, eh, pues no sucede, se menciona la obra, pero no sucede que nos digan quién es el autor, por ejemplo, y no inicia con esos aspectos, porque luego también muchos de ustedes esperan al elegir una reseña que al principio nos digan, la obra tal del autor tal tiene tales características y la percibí de tal forma, ¿no? Por hacer un breve estructura de lo que de pronto esperamos como reseña de forma concreta. Cosa que no sucede, ¿no? En la respuesta correcta, que dice, el teatro aborda situaciones que le pueden ocurrir a cualquier ser humano, por lo que aunque pasen los siglos, el público sigue ovacionando obras escritas hace tiempo. Entonces, este primer elemento, esta primera oración, básicamente nos está diciendo que las buenas obras siempre van a ser bien recibidas, las buenas obras siempre van a ser ovacionadas. Y ya desde ahí empieza con un aspecto de juicio de valor. ¿Se dan cuenta? Sí, justo podríamos decir eso, coronel. Ese es un juicio de valor, porque es lo que nos está diciendo que sin importar el tiempo que pase, sin importar los siglos, las buenas obras o las obras que están bien escritas siempre van a seguir siendo ovacionadas, ¿no? Entonces ya desde ahí podemos establecer aspectos que tienen que ver con juicios de valor. En los juicios de valor dentro de una reseña siempre habrá adjetivos o no necesariamente debe haber. No es necesario, ¿no? No necesariamente habrá. Les digo, Sag, es que no sé cuál sea tu apellido, pero aquí lo podemos ver en esta primera oración, ¿no? Eso ya lo podemos entender como un juicio de valor. Es finalmente una consideración. Recuerden que los juicios de valor son consideraciones de quien escribe, ¿no? Algo así como opiniones de forma concreta. Efectivamente, Rodríguez, ¿no? Por aquí dice uno de sus compañeros. Cuando dice juicio de valor, se puede decir de forma indirecta que le ha gustado la obra o también se puede decir de forma explícita, efectivamente. Entonces, véanlo de esa forma. No siempre lo esperen de forma explícita, sino que lean entre líneas
y se van a dar cuenta cómo en algunos casos de forma indirecta nos va a estar estableciendo este aspecto, ¿no? Luego nos dice más adelante, este es el caso de Fedra, que les recomiendo ampliamente. Aquí es muy explícito, ¿no? El juicio de valor al principio nos está diciendo que es una buena obra y que las buenas obras siempre van a ser siempre van a gustar, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Y luego viene la parte crítica, que es muy evidente aquí, cuando nos dice que la recomienda ampliamente, ¿vale? Efectivamente. No es solo la actuación magistral, y ahí tenemos otros aspectos que también son juicios de valor, ¿no? Porque para esa persona que está escribiendo el texto, decir que la actuación es magistral y que la musicalización en vivo también es magistral, ya tiene que ver con esos aspectos. Entonces, no se lo van a encontrar siempre de forma explícita, a veces un tanto de forma oculta, por decirlo de alguna manera, pero tienen que identificar siempre ese aspecto, ¿vale? Y aquí justo no está presente el resumen, no nos está diciendo de qué va. Y también se los comentaba porque les digo, no esperen que siempre al principio de la respuesta aparezca tal obra, tal autor, ¿no? El título de la obra y el nombre del autor no siempre va a ser así. Entonces, nada más para que vean cómo algunos aspectos se presentan a veces, pero en otras ocasiones hay algunas variaciones, ¿no? Y no se casen con estas ideas de debe estar esta característica forzosamente, ¿no? Hay algunos cosas, perdón, que sí deben estar, pero no todas las características. Entonces, el primer inciso que les digo que muchos eligieron, pues simplemente es un resumen de la obra. Fedra se casa con Teseo o se casó con Teseo, quien mató al Minotauro y tenía un hijo con una amazona, Hipólito. La belleza del joven Hipólito era alabada por todos, incluso Fedra se sintió atraído por el joven, quien la rechazó por respeto a su padre. Sin embargo, como se representa en la obra de teatro, Fedra jamás perdonó, ¿no? Entonces, esto sí sería un completo spoiler, ¿no? Porque nos está diciendo que sin importar todo lo que haya sucedido, Fedra jamás perdona, ¿no? Y entonces ahí sí nos está diciendo de forma mucho más explícita qué va a suceder en la obra, qué vamos a leer o qué vamos a ver. Entonces, esto definitivamente no podría ser una opción de respuesta, además de que no hay aspectos críticos ni de juicios de valor. Y en el inciso B dice, el mito de Fedra ha servido como inspiración a diversas obras artísticas, además de pinturas, hay obras de teatro. Una de ellas es la que escribió Eurípides. Quizá esta sea la versión más conocida, aunque autores como Séneca e incluso Unamuno elaboraron su propia interpretación de este mito que se ha representado. Entonces, aquí se mencionan autores, se menciona obra, pero no es la respuesta correcta, a pesar de que nos diga nombres de autores y nos diga el nombre de la obra. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos habla de la obra, ¿no? Recuerden que la reseña tiene que ser con respecto a la obra, al libro, a la exposición, a lo que sea que vaya a reseñar, como si se hace en la última opción de respuesta. Entonces, ojo, la primera habla de la obra, pero solo es un resumen, no nos presenta juicios de valor ni aspectos críticos. La segunda menciona el título de o el nombre de la obra y los nombres de los autores posibles, pero para nada habla de qué va la obra ni hace referencias a la misma. Entonces, la respuesta correcta es la tercera, que justo de forma muy clara sí nos presenta lo básico que hemos esperado de la reseña, ¿no? Los aspectos de juicios de valor o de crítica. ¿En qué caso podría seleccionar la primera opción o simplemente no es válida para ningún requisito? O sea, para ningún tipo de texto podríamos elegir esta opción de respuesta de la primera, ¿no? Porque les digo, literalmente nos está diciendo casi paso a paso todo lo que sucedió. Entonces eso ya no es conveniente, ¿no? Con respecto a lo que se quiere reseñar. De todos modos, se espera que el lector de la reseña, pues al final tome la decisión, ¿no? Y a lo mejor después de que le dicen todo lo que sucede, que aquí es un poco más evidente que en otras ocasiones donde hemos visto, donde ustedes han pensado, pero aquí no está diciendo básicamente qué va a pasar. Pues sí dice qué va a pasar, pero aquí se pasa, ¿no? Lo dice todavía como un poquito a mayor detalle. Entonces, en ese sentido, no sería válido para ningún tipo de texto, ¿va? Bien, vamos a la siguiente y nos dice, ay, ¿por qué se regresa a la anterior? No entiendo. Esta es la otra que tenía valor de 2 puntos, que se trata de artículo de opinión. Y ojo, ¿no? Esta es una respuesta o esto es una pregunta que, si se dan cuenta, todas las opciones de respuesta presentan de forma muy clara los aspectos de opinión, ¿no?
todas ellas nos dicen por acá. Perdón, aplaudo esta decisión, pues es un gran aporte para resarcir X cosa, en el inciso A. El inciso B, no puedo estar más que de acuerdo con esto. También son aspectos de opinión, ¿no? Y el inciso C, esta noticia causa conmoción ya que es un logro inconmensurable y servirá como un indicador distintivo para detectar procesos interculturales. Aquí viene al final, ¿no? Me alegro sobremanera, pero no dejo de pensar en que se tardaron mucho en hacerlo. Entonces, todas las opciones de respuesta tienen las características o pueden presentar características que definitivamente corresponderían con un artículo de opinión porque nos están expresando justo eso, una consideración, ¿no? Una opinión por parte del redactor, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Pues justo, como ya menciona su compañero Gómez, para estos casos específicos, el criterio de elección está determinado sobre todo por la situación comunicativa. Dice, una revista, la situación comunicativa, recuerden que está dada por la pregunta, ¿no? O sea, el contexto de producción. Una revista debe publicar un artículo de opinión sobre los pueblos indígenas. Entonces, sabemos que es una revista. Entendemos que el hecho de que se publique en una revista, entonces, representa que deberá utilizarse un lenguaje, ojo, no nos dice revista científica. Por ejemplo, si nos dijera revista científica, ¿qué esperaríamos en cuanto al lenguaje? Formal y sí podría ser técnico, ¿no? Sí podría ser técnico en el sentido en el que nos está diciendo, bueno, en cuanto al planteamiento de revista científica, ¿no? Aquí nada más nos dice revista, ajá, que use términos técnicos, efectivamente, eso esperaríamos si nos dijera que es para una revista científica. En cambio, aquí solo nos dice que es una revista, así que le bajamos unas rayitas a la intensidad del lenguaje y entonces simplemente formal, que sea entendible por el lector común pero sin entrar a aspectos de tecnicismos, sin entrar a aspectos de cultismos, ni nada parecido. Y eso es lo que en esencia nos va a dar la respuesta para estos casos donde todas las opciones de pronto puedan parecer la respuesta correcta. En muchos casos se determina por el contexto de producción que la pregunta nos esté planteando, ¿vale? Perdón, chicos. Entonces, esa sería la cuestión aquí en cuanto a la respuesta de esta. Si lo comparamos con, ya bueno, ya vimos que todas nos establecen estas ideas propias, ¿no? Eh, sí, efectivamente, Chavarrita. Por ejemplo, el inciso B está más dirigida a un contexto de especialización, ¿no? Dice, no puedo estar más que de acuerdo con esto, pues se podrá estudiar ahí la interfaz sintaxis-discurso en estas lenguas. Por lo que me resulta imposible no emocionarme, pero me parece brutal que hasta pleno 2022 se esté dando esto. Entonces, si finalmente el artículo que es de opinión y tiene que ver con respecto a la inauguración de la escuela, si se dan cuenta, la que habla más de este aspecto es el inciso A, ¿no? Porque este inciso B ya está hablando de lo que se podría hacer en esa escuela o en esa universidad de forma concreta, ¿no? Y para eso recurre a aspectos especializantes, como esto que estamos diciendo, interfaz, sintaxis, discurso, que ya tiene que ver con un área del conocimiento específico. Brutal también, efectivamente, ¿no? De pronto la palabra brutal seguramente no es tan adecuada para ese. Es que está como raro, porque brutal podría ser como un poco informal, pero interfaz sintaxis discurso sería un poco técnico o demasiado técnico. Entonces combina de pronto una expresión informal dentro de una expresión técnica. Entonces ahí como que combina distintos tipos de lenguaje. Y la última dice. Esta noticia causa conmoción, ya que es un logro inconmensurable, ¿no? Y servirá como un indicador distintivo para detectar procesos de interculturalización en este país multilingüe. Idealmente no, ¿no? Por aquí me preguntan si no se pueden combinar los lenguajes. Se pueden combinar las funciones del lenguaje, ¿sí? Pero no los registros del lenguaje, ¿vale? Eso es lo que digo. Depende del texto, obviamente. Pero si hablamos de estos tipos de textos como la noticia, como el artículo de opinión, de estos que los interesan a ustedes, no sería muy adecuado y no sería muy común que se combinaran, perdón, los registros del lenguaje. Les reitero, las funciones del lenguaje, si no hay que confundir esos aspectos. Las funciones del lenguaje tienen que ver con el aspecto de si se está tratando de convencer, si es argumentativo, si se está tratando de informar o es expositivo, ese tipo de aspectos, ¿no? Pero en cuanto a los registros del lenguaje, nos referimos a si es un lenguaje formal o si es un lenguaje informal o si es técnico o si es especializado.
que estoy diciendo lo mismo ahí en esa última parte, ¿no? Entonces, sobre todo en la idea de combinar aspectos de informalidad con aspectos de tecnicismos, definitivamente se pierde mucha relación, ¿no? Y no resulta lógico. En ese sentido, no podríamos combinarlos. En cambio, obviamente, si estamos hablando de un cuento, de una novela, donde hay personajes de distintos eh, grupos sociales, por ejemplo, pues a lo mejor ahí sí, definitivamente tendríamos que hacer este tipo de combinaciones, ¿no? O sea, no habría ningún problema. Pero para un texto como un ensayo, por ejemplo, como un artículo de opinión, al menos estas combinaciones como tan extremas entre lo informal y lo técnico, definitivamente no vendrían al caso, ¿no? Ese sería como un aspecto por ahí. Entonces habrá que ver también la especificidad del texto. Entonces, bueno, ahí también estamos hablando de estos aspectos un tanto técnicos cuando se nos habla de la interculturalización del país multilingüe, pero luego usa estas expresiones como inconmensurable, ¿vale? Entonces, bueno, la respuesta, el inciso A. Sin duda, aplaudo esta decisión, pues es un gran aporte para resarcir de alguna manera la gran deuda histórica que tiene el gobierno con los pueblos indígenas. Sin embargo, me causa pesar que sea hasta ahora. Entonces, esta es la única opción que no está presentando tecnicismos. A lo mejor de pronto dirán, pero ¿qué es la palabra resarcir? No muchos la van a conocer. Puede ser, ¿no? Pero finalmente es la más adecuada en comparación con las otras en cuanto al uso del lenguaje. Yo creo que eso nos puede quedar bastante claro en cuanto al contexto que se nos establece, que simplemente es para una revista, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos esta penúltima y vamos ya a la última. La última dice, un profesor de preparatoria dejó escribir a sus alumnos un breve ensayo sobre algún tema de interés. Elige la producción más adecuada para dicho contexto. El artículo de opinión busca persuadir. Pues una de las cosas puede ser el querer persuadir. Otra de las cosas es simplemente expresar lo que pienso, ¿no? Esa sería la cosa más básica que buscaría el artículo de opinión. Expresar, el autor quiere expresar su idea, su ideología, su opinión con respecto a algún tema. Ya si de paso puede convencer al lector de ello, pues creo que sería mucho mejor para el redactor, ¿no? Pero lo esencial sería simplemente expresar opiniones, ¿no? Expresar ideas propias por parte del redactor. Con la intención de persuadir, claro que sí, ¿no? Pero lo primero sería el simplemente expresar las opiniones y sí, con esta intención de querer de alguna forma influir. Entonces vienen estos dos aspectos juntos. Bueno, entonces, volviendo al último ejemplo, la idea de que es un breve ensayo de tema de interés, yo creo que esta estaba muy sencilla, porque, ojo, otra vez, en comparativa, la B y la C nada tienen que ver, me parece, con un ensayo, ¿no? El inciso B dice, la novela narra la historia de un hidalgo apasionado por los relatos de caballería, Alonso Quijano. Su obsesión por estas obras ocasiona que pierda la cordura y comienza a creerse un caballero, haciéndose llamar Don Quijote de la Mancha. ¿Qué es esto? Pues podría ser como el resumen de algún texto de reseña, ¿no? Efectivamente, sin la parte, obviamente sin la parte de la crítica, ¿no? Pero simplemente un resumen, simplemente una síntesis de la obra en este caso, ¿vale? Entonces no estamos expresando aspectos de opinión oculta, ¿no? O de aspectos en cuanto al lenguaje que buscaríamos en el caso de un ensayo, tampoco tiene estos elementos básicos. Y la otra, escrita por Dashiell Hammett, este texto fue publicado por primera vez en 1930. La trama se desenvuelve en San Francisco, donde el detective privado Sam Spade deberá resolver un crimen a pedido, perdón, de una sensual clienta. Igual, podemos pensar que simplemente es un resumen, ¿no? Entonces, estas dos me parece que son de forma muy evidente, nada tienen que ver con un ensayo, y ya por descarte tendríamos que elegir el inciso A. ¿Qué características del ensayo observamos en este inciso A? Obviamente, esta es una pequeña parte, es un fragmento, por eso está en puntos suspensivos en la parte final, pero dice, en este trabajo se presentará una clasificación gruesa de las distintas maneras de definir la pobreza y sus causas en términos multidimensionales. Desde ahí se nos está expresando lo que se espera con el texto. Y entonces se nos empieza a dar entrada a la tesis, a la idea que se quiere defender de alguna forma, ¿no? Cuando se nos dice que se presentará una clasificación de las maneras de definir la pobreza
y sus causas y términos multidimensionales, efectivamente, ¿no? Ya podemos empezar a imaginarnos la postura, si está a favor, si está en contra, o bueno, ya conforme vayamos leyendo, pues será mucho más evidente. Las búsquedas de una perspectiva multidimensional de la pobreza parecen estar principalmente asociadas a cinco procesos en cierto diálogo entre sí, pero también conceptualmente distantes, ¿no? Entonces, aquí podemos ver con este fragmentito que el lenguaje es mucho más adecuado, tiene una estructura mucho más rigurosa, que recuerden que es lo que esperamos de un ensayo de pronto como la rigurosidad, ¿no? De la estructura. Entonces, están presentes estos elementos acá, aunque no dice mucho, aunque solo se nos plantea como esta breve introducción, pero definitivamente es la que presenta más características relacionadas con este tipo de textos en comparación con las otras dos opciones de respuesta, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Con esto estaríamos cerrando ya esta información de los textos. Lo dejamos de lado, ya lo retomaremos un poquito más adelante. Aquí sí se puede usar lenguaje técnico. Sí, recuerden que hay distintos tipos de ensayo. Hay ensayos que son científicos, hay ensayos que son literarios, hay ensayos que son académicos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de ensayo, el lenguaje puede variar. Exacto, entonces dependerá del tipo. Lo que definitivamente no podríamos usar en un ensayo será un lenguaje informal, eso sí no, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, por el tipo de lenguaje y por el tema que se está abordando, yo creo que podemos pensar que el lenguaje que se va a utilizar aquí sí se va a orientar hacia lo técnico, ¿no? Porque nos habla de términos multidimensionales, nos habla de ciertas palabritas que seguramente tienen que ver con aspectos de la sociología, que tienen que ver con aspectos de algunas corrientes de investigación o algo similar, y lo podemos identificar fácilmente, ¿no? Entonces, les reitero, podemos encontrar lenguaje especializado si el ensayo tiene más estas intenciones de científico, literario si es ese tipo de ensayo también, o si es académico, mínimamente culto formal, ¿no? Pero nunca informal, eso definitivamente. Sí, José Rodríguez por aquí. Perdón, dice uno de sus compañeros que a veces lo difícil en el ensayo es encontrar la opinión. Y claro, porque recuerden que la intención del ensayo es no ser tan directo, ¿no? No expresar la opinión de forma tan evidente o tan clara, sino que la esconden un poco, la disfrazan un poco, la postura, efectivamente. Y entonces, bueno, a lo mejor esa es como la complicación para algunos de ustedes, pero... Pero bueno, hay otros elementos, ¿no? Hay otros elementos que también sirven, como hemos dicho, la idea del lenguaje, dependiendo del contexto de producción que se exprese, eh, la forma en la que está escrito el texto, que no esté hablando en primera persona, idealmente, aunque sabemos que de pronto sí, pero también si vemos los argumentos, yo creo que los argumentos sí son muy claros, ¿no? Efectivamente, Gómez. eh, los argumentos a veces sí son muy evidentes y si podemos identificar los argumentos, esos mismos argumentos nos van a llevar de alguna forma a a la postura del autor, ¿no? Definitivamente, ¿vale? Entonces, bueno, esa sería la cuestión. Ya podremos practicar un poquito más. Nos tocará próximamente en los seminarios y nos tocará también en las clases nuevamente practicar más sobre esto. ¿Por qué estaba mal la 3? ¿La 3 de cuál, perdón? O sea, ¿te refieres de esta pregunta, García, la opción 3? Tanto la 2 o la B como la C solo están presentando síntesis, ¿no? De alguna obra. Nos dicen de qué va algún libro, pero no nos están expresando nada que tenga que ver con el planteamiento de una postura o el estudio, la tesis de algún estudio de alguna temática, como si se hace. Ajá, es que ni siquiera un prólogo, ¿no? Ni siquiera llegan a la idea del prólogo, simplemente es una síntesis, simplemente es un resumen. Los seminarios nos toca mañana, jueves y viernes. Entonces, esos días nos tocará esta semana. Bueno, entonces, esa sería la cuestión, García. Tanto la B como la C son más bien resúmenes de obras, pero no presentan una tesis, que sí nos presenta este texto o esta opción primera, ¿vale? Bueno, entonces quito esto ya, ya tenemos sus resultados, ya los tienen, y pues nada, vamos a retomar. Si no hay nada más que agregar o que comentar sobre este examen y sobre este tema, vamos a retomar la información que hemos venido planteando sobre los géneros textuales. L.
Ojalá fuera, ojalá fuera gripe, Gómez, pero no, son más bien alergias. Todo el tiempo, o sea, obviamente sí, de repente me enfermo, pero lo que tengo más bien son alergias. Entonces, ahorita, antes de que iniciara la clase, me lavé la cara, y entonces como que eso cambió mi temperatura y empecé como a mormarme y tal. Entonces, son cositas así que suceden. Sí, sí tengo alergias a pelitos de animales y pues ahorita estoy mucho tiempo de pronto con los perritos y con los gatitos, entonces también por eso se han intensificado un poco. Perdón chicos, es que está como un poco lenta la computadora y no se mueve. Ok, ¿sí me están escuchando bien o como que no se corta para ustedes el audio? Creo que ya. Bueno, entonces lo último que revisamos. Ah, ok. Gracias por el comentario, Basurto. Que el video como que se traba un poco, pero todo bien con el audio. Ok. Los gatitos están bien, apenas los esterilizaron, de hecho, y andan en recuperación, pero están muy bien. Ya están esterilizados los cuatro, o sea, los chiquitos y la mamá. Bien, entonces lo que vamos a abordar ahora sobre el género lírico poético son algunas formas poéticas justo eh, que vamos a ir planteando a continuación. En estos últimos 10 minutos vamos a determinar nada más en lo que se conecta también Ricardo. Y entonces vamos a hablar de las características. Ya hemos hablado, por ejemplo, un poco de las características del soneto, ¿no? Pero vamos a mencionar las características de otros tipos de textos, como la silva, como el madrigal y algunas otras construcciones de forma concreta. Entonces, les pongo la pantalla. Y bueno, justo empezamos con las características de este soneto. La vez pasada ya establecimos, como les decía, algunas cuestiones, ¿no? Es una composición poética, siempre van a ser 14 versos, entonces si de pronto tienen que señalar o que identificar qué tipo de texto poético están leyendo, si se dan cuenta de que la cantidad de versos son exactamente 14,
donde todos son de arte mayor, específicamente en decasílabos, de forma concreta, y se encuentran con esta rima que hemos dicho que es consonante. Vimos la estructura de la primera estrofa del poema de Sor Juana, ¿no? Y vimos que la rima era justo A, B, B, A. Esa rima se repite en la segunda estrofa, es exactamente igual, A, B, B, A. En la tercera estrofa la rima es C, D, C. Y en la cuarta estrofa la rima es D, C, D. Si ustedes quisieran, podrían ir identificando las rimas por su cuenta en ese mismo poema para que vean cómo se valida esta información que estamos planteando en cuanto a a las rimas consonantes, ¿no? Y que también se van a distribuir los sonetos de esta manera: dos cuartetos y dos tercetos, es decir, las primeras dos estrofas van a ser de cuatro sílabas, de cuatro versos, quiero decir, y las segundas dos estrofas o las dos últimas estrofas van a ser de tres versos de forma concreta. Entonces son cuartetos y tercetos. Vean cómo también las estrofas tienen nombre, ¿no? Igual que que los versos se nombran de acuerdo a la cantidad de sílabas, las estrofas se nombran de acuerdo a la cantidad de versos. Entonces podemos tener eh, tercetos, cuartetos, quintetos, también hay quintillas, pero ahí hay una pequeña variación, etcétera, ¿no? Entonces ahí tendríamos este aspecto sobre los sonetos. Y hay aquí algunos ejemplos para que sigan observando este aspecto que ya se ha comentado, ¿no? Pueden ver cómo la primera estrofa tiene cuatro versos, la segunda también, la tercera y la cuarta tienen más bien tres versos. Podemos observar las rimas A, B, B, A, B, B, A, ¿no? Cabello, rima con bello, eh, y luego verano rima con llano en la primera estrofa. En la segunda estrofa tenemos cogollo que rima con cuello. Aquí se pierde un poquito la rima, si se dan cuenta, ¿no? Porque la rima era ello, ello para para la A. Y se conserva en cuello en el último verso de la segunda estrofa, pero en el primer verso de la segunda estrofa dice cogollo. Entonces se pierde un poquito, pero bueno, son aspectos que de repente llegan a suceder por complicaciones que de pronto podrían surgirse para el escritor, ¿no? Entonces, para identificar el soneto solo debo ver las rimas. No, todos estos elementos que les acabo de mencionar, ¿no? Para identificar el soneto, una de las cosas son las rimas, sí. Que sea este tipo de rima A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Pero hay otros aspectos también, Rodríguez, para la identificación del soneto, como por ejemplo que efectivamente tienen que ser 14 versos, ¿no? Son 4 y 4, tenemos 8, ¿no? Y luego 6 que se encuentran en las dos últimas estrofas, hacemos un total de 14 versos. Y que los 14 versos tienden a ser en decasílabos. Entonces, esa sería la cuestión. Piensan que deben ser 14 versos en decasílabos, distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos, y la rima, ¿no? Esos aspectos son los que te van a ayudar a determinar tal cosa. Bien, bueno, entonces vamos a ver otro tipo de texto, otro tipo de forma poética, perdón, cómo es el endecasílabo, ¿eh? Porque decasílabo sería de 10, ¿no? Recuerden que tenemos octasílabo, dijimos del octasílabo hacia abajo serían versos de arte menor, ¿no? Octasílabo, heptasílabo, hexasílabo, todos estos hacia abajo van a ser versos de arte menor. De 9 hacia arriba son versos de arte mayor. ¿Cómo llamaríamos a un verso de nueve sílabas? Nonasílabo no está mal, pero lo más común es llamarlo eneasílabo, ¿no? Más o menos. Está el decasílabo, que sería el de 10, endecasílabo de 11, dodecasílabo de 12, y el de 14 sílabas, lo más común es llamarlo, por ejemplo, alejandrino, ¿no? No se suele llamar ahí, cómo lo llamaríamos con los números si usáramos como estas raíces específicamente? Bueno, pero lo más común definitivamente tendría que ser para el verso de 14 sílabas, sería llamarlo alejandrino. Entonces, decasílabo es de 10 sílabas y en decasílabo de 11. Entonces, esa sería la cuestión, que observemos que se tratan de versos de 11 sílabas mayormente cuando estamos hablando de un soneto. ¿Qué pasa con la silva? La silva, para este caso, es una combinación de versos heptasílabos y endecasílabos, es decir,
Es una combinación de versos de 7 y de 11 sílabas, tanto versos de arte mayor como versos de arte menor. Aquí la estructura es asimétrica y la extensión es indeterminada. ¿A qué nos referimos con que la estructura es asimétrica? Nos referimos a que no vamos a encontrarnos con estrofas concretas o bien definidas donde vemos luego los cuatro versos para una estrofa, otros cuatro versos para otra estrofa u otra estrofa con tres versos, sino que es como si fuera una novela un tanto a renglón corrido, sin una división de estrofas, pero sí en versos, ¿no? Entonces, ese sería un aspecto muy básico con respecto a la sílaba, y por eso su estructura es asimétrica, porque no sigue una división en estrofas, sí sigue una estructuración en versos, pero no una división en estrofas. Y su extensión, como les digo, puede ser como una novela. En ese sentido, también puede ser muy extensa. De hecho, existen silbas que pueden estar conformadas por más de 3000 versos, ¿no? Y entonces las extensiones son bastante largas. Eh, Aquí el tipo de rima que se va a utilizar es también consonante. Claro, casi como si estuviera efectivamente Sánchez escrita en prosa, no tiene esta división en estrofas, es como si fueran en prosa, pero sí los renglones, digamos, o las líneas, que siguen siendo versos, los vamos a encontrar de 7 y de 11, nada más, ¿vale? Que no se van a aparecer las estrofas en cuestión de versos, efectivamente. Entonces, pues justo es lo que les pongo acá, ¿no? Busca eliminar la estrofa, esta es la intención de la silva, que no existan estrofas, que no se den las estrofas, pero sí una formación en versos. Como la cuidadora de gansos, ay, la verdad es que no me he detenido a revisar la estructura de la cuidadora de gansos, pero si ustedes se dieron cuenta de que es una combinación de 11 y de 7, qué bien, felicidades, porque está interesante que también igual y podríamos ponerlo como ejemplo y ya mañana lo podríamos revisar, obviamente, ¿no? Sí, definitivamente me acuerdo que era asimétrica, que no tenía una división en estrofas, pero no me acuerdo que tuviera como esta estructuración entre versos de 7 y de 11 sílabas. Eso no lo noté la primera vez que lo leí, entonces habrá que ver. Como la de Primero Sueño o la de los sueños. ¿Cuál es la de los sueños? Perdón. Es que hay una que se llama Primero Sueño, que de hecho es de Sor Juana y que sí es una silva. Pensé que hablabas de esa, pero más bien me imagino que te refieres a un texto de los que han venido en el examen Cortés. Bueno, entonces mañana voy a investigar esta de los gansos y si sí aplica para una de las formas que estamos revisando ahorita, lo podemos comentar y observamos sus características, al menos estructurales, y platicamos un par de minutos con respecto a ese textito, ¿vale? Aprovechando que ahorita estamos en esta sección de textos lírico-poéticos. Sí, efectivamente. Les voy a poner el ejemplo, Rodríguez, para que notes eso que tú estás diciendo. Más bien de 7, ¿eh? Heptasílabo es de 7. Octasílabo sería de 8. Entonces es combinaciones de 7 y de 11. Y aquí tenemos un ejemplo. El primer verso es de 11, el segundo es de 7, el tercero y el cuarto, perdón, y el quinto también son de 11. Y luego el siguiente es de 7, luego de 11, de 7, 11, 11. Entonces aquí no hay un orden específico. Puedo encontrarme de la forma en la que yo desee la continuidad de los versos cuando se trata de una silba, siempre y cuando sea una combinación de 7 y de 11, ¿vale? Entonces no hay una estructura específica. No es como que primero los de 11 y luego los de 7 o uno y uno. Ahí no es esa la idea, sino simplemente es una combinación de verso tras verso y pueden ser de la extensión que se desee siempre y cuando sean 7 y 11, ¿no? Esa sería la cuestión. ¿Ya? Ok. Vale, voy a dejar de compartir esto. Hola, Ricardo.